Consejo de Gabinete se tomaron varias decisiones en materia de protección de la fauna marina y en materia económica. Y para ampliarnos de esta información se encuentra con nosotros desde nuestra sala de redacción Linda Brand. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Natalie Madrid, Edward Angulo y amables televidentes. En el Consejo de Gabinete de este martes 6 de agosto, Consejo de Gabinete es la reunión en donde se reúne el presidente de la República con sus ministros de Estado y toman decisiones. Hoy, por parte de la vocera de la presidencia, la licenciada Saraís Pineda, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dieron a conocer dos importantes noticias. La primera es que en el Consejo de Gabinete se aprobó a el ministro de Comercio e Industria, Julio Molto, a presentar en la Asamblea Nacional el proyecto de ley 1624, en el cual se adoptan enmiendas, es el protocolo que adopta enmiendas al Acuerdo de Marrakech, que crea la Organización Mundial del Comercio y prohíbe subvenciones a toda embarcación vinculada a la pesca ilegal. Y en cuanto a economía, se autorizó al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a buscar estrategias para diversificar las fuentes de financiamiento del Estado. Escuchemos. Julio Molto a presentar ante la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto de ley 1624, por el cual se adopta el protocolo de enmiendas del Acuerdo de Marrakech, que crea la Organización Mundial de Comercio, con el cual se elimina y prohíbe las subvenciones a todas las actividades vinculadas a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Este proyecto de ley es considerado un importante avance para la sostenibilidad de los océanos. Establece en su artículo número 3 que ningún Estado miembro de la Organización Mundial de Comercio concederá ni mantendrá ninguna subvención a ningún buque o operador que practique la pesca ilegal. Ello aplica también para actividades y organizaciones que representen algún tipo de apoyo para la denominada pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Se excluyen de estas medidas la acuicultura y la pesca continental. Este acuerdo representará para nuestro país la primera meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se cumplirá plenamente. La primera meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se cumple mediante un acuerdo multilateral y el primer acuerdo de la Organización Mundial de Comercio que se centra en el medio ambiente. El proyecto de decreto Gabinete 3324 contempla la aprobación de 3.000 millones de dólares, mientras que la emisión de los bonos, que como ha mencionado el ministro, son a mediano y largo plazo, contempla una emisión de 6.000 millones de dólares. Y no es una sola emisión, puede ser la emisión de múltiples series. Es decir, lo que se autoriza es el concepto de un programa que forma parte de una estrategia fiscal que será parte del plan fiscal quinquenal. Es decir, que muy probablemente de llegarse a esos montos sería a lo largo de muchos años, no de forma inmediata. Y eso es importante hacer hincapié en ello. Le iba a consultar también de qué dependería entonces el uso de esos montos. Si usted dice que es a utilizarlo tal vez a 5 años, ¿de qué dependerá el uso o cuál sería la...? Los usos son dos sencillamente. Los usos todos los años, nada fuera de lo habitual. Típicamente, ¿qué tiene que financiar la República de Panamá? Son dos elementos. Se financian todos los años, se obtiene financiamiento para cancelar vencimientos de deuda que hay en los mercados. Eso ha venido ocurriendo por los últimos 30 años, no es ninguna novedad y se hace de una forma ordenada. Y lo otro, se financia cuando hay necesidad en el flujo de caja del Estado. Ministro, para que la población entienda, porque el lenguaje de economista muy técnico de pronto no lo pueda entender con claridad. Lo que se trata es que el gobierno se está preparando para posibles eventualidades para necesitar un préstamo. No, el gobierno todos los años tiene vencimientos de deuda y así lo ha tenido por las últimas décadas, muchas décadas. Y si vemos la historia republicana, siempre ha contratado deudas y las tiene que pagar.
Lo que estamos haciendo es programándonos con suficiente antelación, anticipando futuros vencimientos de deuda ya conocidos este año, en el año 25, del año 26, del año 27, ir desarrollando una estrategia de cómo financiar esos vencimientos e irlas comunicando con suficiente antelación. Entonces, cuando venga, por ejemplo, un vencimiento en el año 27, ya se tiene autorización con suficiente antelación para ir actuando. E igualmente, como se hace de forma paralela, con autorizaciones para acudir a los mercados internacionales de capitales para cuando se necesita con suficiente antelación acceder a recursos para honrar obligaciones de la República de Panamá, que todos los años hay vencimientos. ¿Cómo pudieron escuchar este lenguaje muy técnico propio de un especialista de economía como lo es el ministro del Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chadban? Es un poco complejo y por parte de la periodista Linda Brand de Next Noticias se le pidió que hiciera una traducción del lenguaje técnico de economista a un lenguaje más sencillo para la población, porque inicialmente se podría haber entendido que se trataba de una gestión para adquirir nuevos préstamos. No es así. Son deudas que ya tiene el Estado panameño, pero que posiblemente existe la posibilidad de que no se puedan pagar en el tiempo acordado y el Estado tiene que prever esos arreglos de pago y buscar financiamiento porque las deudas se tienen que honrar. Es como usted, como un ciudadano, adquiere un compromiso bancario o financiero o incluso con una cooperativa tiene una fecha para pagar ese préstamo, ya sea de hipoteca o préstamo personal o de vehículo, y si no lo puede pagar, entonces tiene que prever de dónde va a obtener los recursos para poder honrar la deuda y buscar un arreglo de pago. A eso es lo que se refirió hoy el ministro Felipe Chadban, titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Fueron aprobados 2 decretos de gabinete relacionados con este tema, y en cuanto al tema que compete al medio ambiente, a nuestra fauna marina, ballenas que nos visitan, delfines, incluso animales marinos como tiburones, pues se trata de un proyecto de ley que el ministro de Comercio e Industrias, el señor Julio Molto, abogado, va a presentar en la Asamblea Nacional, proyecto de ley 1624, y es un protocolo de adhesiones a el Acuerdo de Marrakech que crea la Organización Mundial del Comercio, y se prohíben las subvenciones a los buques y operadores vinculados a la pesca ilegal. ¿Y qué es subvención? Subvención, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se trata de bienes, servicios o dineros otorgados por el Estado a un particular. Este otorgamiento no se va a dar por el Estado panameño una vez sea aprobado en la Asamblea Nacional este proyecto de ley número 1624, y en el cual el Consejo de Gabinete de este martes 6 de agosto se autorizó a el titular del MISI, es decir, el Ministerio de Comercio e Industria, a presentar este proyecto en la Asamblea Nacional como parte de cumplimiento de los acuerdos hechos por Panamá con esta organización mundial del comercio, que favorece a todo el planeta y sobre todo a nosotros los panameños, porque así cuidamos nuestra fauna marina, incluso también nuestra salud, a evitar la pesca ilegal. Es lo que les puedo informar. Retorno con más noticias de Noticiero Estelar de Next con Natalie Madrid y Eduardo Angulo.